Pero quisiera darles a todos y todas la más cordial bienvenida a esta séptima sesión del taller de escritura creativa. Escúchame, hola, fui a Miguel. buscar el Hola, pan. Ignacio. Buenas Manuel, tardes, hola. Olga, Cristina, Sandra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy día, como ya les había adelantado hace un par de días atrás, la sesión está dedicada, y tenemos a nuestra invitada, que es Claudia Andrade Egnio. Yo ya les había contado en la invitación que les hice quién era Claudia, pero de todas maneras no está de más recordarlo, sobre todo para quienes ven el taller de manera sincrónica. Claudia es doctora en literatura chilena y hispanoamericana de la Universidad de Chile, además diplomada en alfabetización académica, la enseñanza de la escritura en la educación superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en literatura, mención teoría literaria y licenciada en lengua y literatura hispánica de la Universidad de Chile. Además, es docente del diplomado de literatura infantil y juvenil del IDEA de Lucech y del área de destrezas de comunicación y pensamiento de la Universidad del Desarrollo. Además, Claudia es escritora de narrativa juvenil y sus áreas de interés son la literatura infantil y juvenil, la narrativa gráfica. De hecho pertenece a la Asociación de Investigadores RIN, si mal no recuerdo. RIN se llama, sí. Y también sus intereses en la mediación de la lectura, la teoría y crítica literaria, y la didáctica de la lectura y la escritura. Claudia, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión de nuestro taller. Y la intención al momento de realizar esta sesión con autores invitados, autores nacionales invitados, es porque los chicos del taller puedan conocer ciertos nuevos autores, conocer lo que es la experiencia de escritura desde otra perspectiva. Por lo tanto, me gustaría que nos fueras contando, yo te voy a ir haciendo unas preguntas y que nos fueras contando cómo ha sido tu experiencia como escritora en relación a los temas que vamos a ir conversando. Y también, si alguno tiene alguna pregunta, alguna de las participantes tiene alguna pregunta, puede levantar la mano para que Claudia pueda responder sus preguntas. ¿Bien? Un segundo. Muchas gracias, Pame, por la invitación primero y gracias a todos los que están aquí hoy día, a pesar de ser final de semestre, que igual estamos todos, yo soy profe, así que estamos todos cansados, así que muchas gracias por estar acá. Así que tú dale nomás y yo voy ahí dando el diálogo. Y si quieren también tengo abierto el chat, por si alguien quiere dejar alguna pregunta en el chat también. Súper. Bueno, Claudia, me gustaría partir preguntándote, porque yo creo que todos de acá tenemos de alguna u otra manera un vínculo con la literatura, y yo quería preguntarte, bueno, tú, sobre todo tú, que por tu área de estudio, ¿cómo se formó ese vínculo con la literatura y después con la escritura? Mira, yo creo que la verdad es que esto es como, debe ser súper cliché, pero de chica no me gustaba leer. Era todo lo contrario, no era buena lectora y la verdad es que de a poco me empecé a entusiasmar con los libros, sobre todo porque tuve una amiga de mi mamá que en un momento muy importante, cuando yo tenía ya como 13 años, me regaló una inscripción a una biblioteca, en una época en que si uno no tenía los libros en su casa, no tenía mucho acceso a leer algo distinto a lo que se vendían en los kioscos. Entonces, fue súper interesante. Ella me regaló una inscripción a la Biblioteca Municipal de Providencia, que es la comuna donde he residido casi toda mi vida. Y eso me permitió, por ejemplo, leer autores que quizás nunca hubiese tenido acceso. Y ahí me empezó a gustar, porque en el fondo pude yo escoger qué leer. No era solamente lo que me daban a leer en el colegio, sino que lo hacía con mucho desgano muchas veces. Pero después en la biblioteca poder sacar libros que fueran de mi interés y de mi gusto, en el fondo, eso hizo que me gustara la lectura. A mí siempre sí me gustó escribir. Era bien creativa, me gustaba participar en las cosas de teatro del colegio, en cualquier concurso de cuentos, de poesía. Lo hice durante toda la básica y la media.
pero claramente la lectura fue como una cosa más adquirida a posteriori. Y cuando llegó el momento como de decidir qué estudiar, soy del grupo de las que nunca supo qué estudiar cuando salió del cuarto medio, entonces entré a un bachillerato y bueno, y ahí tuve un ramo de literatura y me gustó y quise como entrar después a estudiar la carrera propiamente tal. Y de ahí hasta el doctorado no ha parado. O sea, fue tremendo impulso el de esta amiga de tu madre, Sí. que yo creo que ni se hubiese imaginado que ese pequeño acto, las consecuencias que podía haber tenido, el impacto, en realidad no consecuencias, sino que el impacto que tuvo en tu vida y en tu formación. Ahora, quisiera saber también, Claudia, porque, bueno, ya lo mencionabas, o sea, tú te has formado en lo que es literatura y hay tanto corpus, tantas obras disponibles, y yo sé que a lo mejor esta puede ser una pregunta un poco compleja por toda la cantidad de autores y autoras que hay disponibles, pero me gustaría saber qué autores, autoras y obras te marcaron tan profundamente que en el fondo fue como una invitación a escribir. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué te marcaron? Oye, esa es la peor pregunta. Porque, bueno, yo me gustaba mucho leer, yo conocía autoras muy ya de adulta, de cuando era más chica, siempre leía autores hombres. Entonces, por ejemplo, me gustaba mucho Stephen King, Ray Bradbury, bueno, J.R. Tolkien, porque efectivamente fui fan del Señor de los Anillos muy tempranamente. Y ya más de adulta quise, estando por ejemplo en la carrera, me gustaba mucho la literatura clásica. Entonces, yo soy de las pocas que debo haber disfrutado leyendo la Ilíada, la Odisea y el tipo Rey. Entonces, me gustaba mucho porque encontraba que había temas ahí que después uno veía en las cosas que veía en la tele o que leía en literatura contemporánea. Y ya más de adulta empecé a leer a escritoras y claramente ahí me encontré con un mundo muy distinto al que tradicionalmente había leído, porque incluso cuando estudié la carrera de literatura, yo diría que el 99% de las obras que nos hacen leer en la carrera, en cualquier ramo, en española, en chilena, en hispanoamericana, son hombres. Entonces, aparte de, no sé, Gabriela Mistral, María Luisa Bombal, Claro. y creo que Virginia Woolf en el de Literatura Universal, y nada más, o sea, no había mucho más. Entonces, ya de adulta empecé a leer autoras latinoamericanas y me ha gustado muchísimo y sigo leyendo y tratando de conocer más autoras también, porque claro, siento ahora ya más de adulta que los temas que narran, en lo que se preocupan, son cosas distintas a, por ejemplo, a la literatura más de aventura, que era quizás la que yo leía más, de aventura, de ciencia ficción. Ahí hay más presencia incluso de personajes masculinos que de protagonistas. Entonces ha sido un descubrimiento y ha sido un aprendizaje también a partir de ellas. Claro, o sea, hay toda, es que, claro, hay una diferencia, uno puede ver cuando después de leer constantemente hombres en la literatura, empezar a leer literatura de mujeres, uno nota una diferencia desde los temas que se abordan y desde la forma en que se aborda. Sí, yo diría que es más de los temas. Creo que hay focos distintos y eso ha sido como muy interesante para mí también. Por ejemplo, al Inspector la leí hace, no sé, 5 años atrás, y la verdad es que debería haberlo leído en hispanoamericana y nunca nadie, ningún profesor la escogió. Entonces, creo que ahí también en ese sentido espero que la carrera, tanto en la facultad donde yo la estudié como en las otras, estén efectivamente incorporando de verdad los programas a escritoras, porque por lo menos en la época en que estudié yo era escaso. Se hace necesario actualizar el canon también,
porque no es que no hayan mujeres escritoras, que es lo que se tiende a pensar que no había, que lo que había no era lo suficientemente bueno. No, es que existieron, son excelentes obras, pero que van quedando olvidadas, ¿cierto? O sea, más bien como en el fondo entre escoger, no sé, pensaba yo, entre escoger a Gabriel García Márquez o a Carpentier y escoger a Clarice Lispector, el profesor de la época escogió a Márquez y a Carpentier. Entonces, ahí hay una elección detrás. Yo que soy profesora, escojo las obras. Entonces, uno lo hace también bajo ciertos criterios, y quizás los criterios de hace 20, 25 años atrás, que fue cuando estudié literatura, a los actuales, son muy distintos a los de ahora, en donde uno pone también otras cosas en juego a la hora de armar, por ejemplo, un programa donde incluyas lectura. Claro. Han cambiado bastante los criterios también desde ese entonces a ahora. Sí. Yo creo que también por lo que uno ve en los programas de estudio, o sea, más que en las mallas curriculares de las universidades, sino que también lo que uno ve en los talleres complementarios que se empiezan a ofrecer, que está abriéndose esta posibilidad de expandir ir como actualizando el canon y expandir los horizontes de conocimiento que uno puede tener en torno a ciertas épocas y a ciertas autoras y autores también. Ahora, Claudia, enfocándonos un poco ya en ya no como escritor, o sea, ya no como lectora, sino que como escritora. ¿Cómo es tu proceso creativo? Pero antes de que nos centremos en la pregunta, yo les había comentado acá a todos los chicos, y también cuando les envié la invitación les comenté cuáles eran tus obras. Tú has escrito, yo acá tengo algunas, no tengo todas. Pero yo tampoco las tengo todas. Tengo a Maleficio, que es una novela de literatura juvenil, ¿cierto? Siniestra, con una particularidad en la forma de narrar bien rica, que habla de brujos y de la recta provincia. Y también tenemos, también eres en coautoría con Camila Valenzuela, La Espera, que es Manuel, no sé si habrá alcanzado a leer La Espera y después nos puede comentar sus impresiones. Yo creo que de hecho esa es la única obra tuya, Claudia, que no he leído, que es La Espera. Y la otra novela que es de reciente publicación es Todavía, una novela hermosa, muy emotiva, bastante poética también. Pues más adelante daré unas consultas respecto a eso. Y también, los cuentos que yo les había recomendado la lectura en las sesiones pasadas, y también la presencia de Claudia en la antología Imaginarias, antología que sacamos junto con La Ventana del Sur. Y todas estas son tus obras. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo? ¿Qué es lo que haces antes, durante y después de escribir? Bueno, mira, me costó harto animarme a mostrar lo que escribía. La verdad es que además, como estudié literatura, encontraba que lo que escribía era muy poca cosa. Entonces, efectivamente, estaba como este ojo de que quién me iba a pescar con esto. Entonces, me costó mucho. De hecho, yo creo que si Camila, que fue la que escribimos en conjunto con La Espera, no se hubiese ella también escribe, no me hubiese invitado a escribir, capaz que no estaría aquí hablando de que ya tengo varias novelas y cuentos y cosas así. Y la verdad es que soy media dispersa. O sea, ¿dispersa en qué sentido? De que el proceso creativo es como tengo una idea, hago como unos, yo soy muy rústica para esto, porque tengo unos cuadernitos, pero hago así como una cosa muy general, no, ni siquiera escribo muchos detalles de cosas, y me hago como una idea de lo que quiero contar, como, ya voy a hablar de esto, estos son los personajes, más o menos estos capítulos tengo contemplados, y este es más o menos el final, y eso sería todo, y yo me pongo a escribir nomás. Y la verdad es que eso hace que sea súper lento para escribir. En el fondo, además, me cuesta mucho, lo que más me demora es encontrar el tono. Entonces, reescribo muchas veces la primera página del
del primer capítulo o no sé, en el caso del cuento, el primer párrafo es el que más me toma tiempo porque me demoro mucho en encontrar un tono que me guste, que vaya con la historia que quiero contar, etcétera. Y hay veces en que estoy como muy inspirada y avanzo, y otras veces como que me quedo detenida y tengo que pensar qué es lo que quiero que venga a continuación. O sea, esto lo hemos hablado muchas veces, no sé si contigo, pero con Camila, que Camila escribe de manera muy distinta a mí. Ella se hace una escaleta, como un paso a paso de qué va a hablar, qué va a pasar en cada capítulo. Yo no escribo así, entonces efectivamente muchas veces el final cambia, ya, o sea, a ese nivel he llegado, como que yo tenía presupuestado un final y a medida que voy escribiendo eso va cambiando porque obviamente voy creando a medida que lo hago. Y además soy obsesiva con la edición, entonces voy, siempre, por ejemplo, tomo un capítulo y aunque vaya como en la mitad, vuelvo al comienzo y vuelvo a leer y vuelvo a editar, entonces eso hace que me demore bastante en el proceso mismo de escritura. Por ejemplo, cuando escribimos La Espera con Camila, que nosotros efectivamente conversamos la historia, nos distribuimos los personajes que a nosotros más nos interesaba como contar desde nuestra perspectiva, pero ella se demoraba 2 o 3 días en escribir el capítulo y yo podía estar un mes. Entonces, claro, porque era esto de el tener como una idea nomás y era la cosa de ir buscando, editando y pensando cómo hacerlo. Entonces, eso también hace que me demore mucho más en escribir los textos como la versión que mande a un editorial o algo así, pero también van bastante pulidas. En el fondo me ha pasado ya las 3 editoriales, incluso el cuento en Imaginaria, que son, salvo algunos detalles que siempre encuentran en términos no solo de estilo, sino de que uno a veces como que comete una incongruencia, eso pasa siempre en las novelas, que uno dice algo como en el capítulo 2 y en el 8º, en el 12 ya como que se le olvidó. Bueno, esas cosas las detectan los editores y uno siempre le van diciendo. Pero me han dicho siempre, tanto los correctores de estilo como los editores, de que llega casi lista. O sea, en el fondo es llegar y la leen y me dan las indicaciones para mejorarla. Y yo creo que eso se debe mucho a esta cosa obsesiva y recursiva de ir y volver y volver y volver. Entonces, a veces, que fue lo que me pasó, por ejemplo, con mi tesis de doctorado, entonces a veces avanzaba como de un capítulo o avanzaba de a veces párrafos nada más, no más que eso, pero yo hasta que no quedaba conforme con un párrafo o con un diálogo, no podía seguir avanzando. Entonces creo que eso es como parte como del proceso. Y me pasa mucho además, quizás acá me puedan... yo no soy de las que escribe todos los días porque tengo mucho trabajo, entonces escribo en mis vacaciones. Escribo en julio y escribo en enero y febrero. Entonces, si son novelas, porque los cuentos entre medio uno lo puede como lograr manejar, pero si una novela necesito como tiempo de ocio, y por lo mismo, porque me demoro mucho y entonces avanzo muy lento. Por ejemplo, la segunda parte de Maleficio, yo al fin este año la estoy terminando después de 3 veranos en que insistí y avanzo, pero claro, no lo suficientemente rápido. Y eso podría decir, que quizás es muy distinto a las respuestas que dan otros autores que yo conozco, además, que dicen que escriben 2000 palabras diarias y que tienen como una rigurosidad en ese sentido, o que hacen como muy detalladamente lo que va a ir ocurriendo. Yo lo dejo más como al azar. Claro. Sí, tienes tu propio proceso, pero no estructurado de esa forma. O sea, hay algunos, chicos, hay algunos escritores que tienen como su rutina en donde escriben cierta cantidad de palabras diarias en un cierto momento del día y también como una serie de rituales para poder empezar con su escritura. Por ejemplo, en sesiones pasadas, Claudia, ha salido un poco el tema, y de hecho Miguel lo ha comentado en más de una oportunidad, que para escribir
pone alguna música o algo que le Claro. sirva para ambientarse, ¿cierto? Y para poder meterse en el tema. ¿Tú escuchas música, haces algún ritual, algo como eso? ¿O en realidad te sientas nomás y dices, ya, ahora empiezo con el trabajo? Sí, no, yo soy de las que se sienta y digo, ya, me pongo a escribir. No, me gusta el silencio a mí. Entonces, la verdad es que además tengo la posibilidad de que tengo mi propio espacio, entonces no me están interrumpiendo y tengo mis 3 perros, pero mis 3 perros duermen todo el rato mientras estoy acá escribiendo, entonces no tengo la posibilidad de escribir en silencio, pero lo que sí, cuando estoy creando, soy más creativa en las mañanas. Soy diurna. Y cuando tengo que editar o tengo que recorregir o ya no ser tan creativa como crear el texto, sino que ya volver como a revisarlo más en las tardes. Pero en las mañanas es cuando más avanzo. Y claro, y me instalo, o sea, igual hay días en que avanzo con suerte 3 líneas y como insisto, hay otros días en que como que sin instalarse frente al computador dice ya y fluye y fluye y fluye, puedo avanzar 2, 3, que es lo máximo que he avanzado, 3 páginas como en una mañana, es como eso, porque sigo insistiendo que yo edito, entonces en esas 3 páginas he vuelto un montón de veces atrás. No, pero finalmente las editores, creo que muy agradecidos de eso, porque el texto ya está listo, o sea, está íntegro, y también demuestra una preocupación de tu parte por dejar la obra lo mejor posible para ser leída y comprendida, que a veces pasa que uno en el apuro de escribir la idea, para que no se nos vaya la idea, se cae en escribir todo, pero no volver después a la obra, sino que terminé y ya está listo, pero es necesario, dentro de la recursividad misma de la escritura, es necesario volver atrás. Sí. Tenía una pregunta que a lo mejor yo creo que se la voy a ganar a Manuel, porque ya es un tema que lo hemos tocado en varias oportunidades y ya salió, bueno, en una sesión pasada estuvo Joseph Michael Brennan con nosotros, autor de fantasía chilena, y le hicimos también esta misma pregunta, o sea, ya que en la primera sesión del taller salió el tema sobre lo que era la inspiración y las musas. Entonces yo quería preguntarte, ¿en qué encuentras inspiración? Si tienes como una musa o en realidad es ¿qué es lo que piensas respecto a la inspiración y las musas? Y también cómo enfrentas esos momentos en donde las palabras simplemente no llegan. Yo creo que es una pregunta compleja porque creo que la inspiración a mí me llega fuera del computador, fuera como del espacio cuando estoy escribiendo. A veces estoy viendo una serie de televisión o viendo incluso a veces noticias y la idea llega y yo tengo un cuaderno al lado en mi velador y anoto la idea. O por ejemplo me pasa mucho que me gusta alguna frase dicha por algún personaje en algunas, a mí me gusta el anime, entonces de alguna serie de anime y la noto y esa frase a veces después como que gatilla una idea detrás. Y además leer, a mí me gusta leer antes de ponerme a escribir. Entonces, en el fondo me nutro como no solamente de otras voces, sino de formas de contar las historias. Por ejemplo, en el caso de La Espera, a mí me gusta mucho Faulkner. Entonces, poco antes de escribir La Espera, yo ya había leído Mientras agonizo, que es una novela corta de Faulkner, donde cuentan la historia de una familia donde va a fallecer, pero durante la novela fallece. No estoy haciendo ni un spoiler porque sale esto atrás y la novela se llama Mientras agonizo, ¿ya? Muere el personaje, pero a mí lo que me gustaba de la novela es que está narrada, va cambiando todo el rato los narradores. Y justamente esa fue la propuesta que hicimos con Camila en La Espera, como no mantener un solo narrador, sino que hubiera múltiples perspectivas en torno al personaje, que acá, Mientras agonizo, fallece y tiene una técnica mucho más elaborada, pensada en un público adulto. En el caso de La Espera se simplificó la técnica, pensando justamente en el público juvenil. Entonces,
creo que a mí la inspiración me llega desde lo que leo, lo que veo, incluso cuando salgo a pasear a mis perros, de las cosas que veo en la calle, de las conversaciones que tengo con mis amigas, de a veces incluso de cosas que me comentan los estudiantes en clase. Y yo tengo siempre papelitos, acá tengo montones de papeles y voy anotando y esa idea queda y después en algún momento la aparece y se retoma. Entonces, no sé si una musa, yo creo que es como una multiplicidad de voces que van como, que después me interesa abordar. Y después, bueno, son los temas, que claramente pienso bien qué temas o cómo voy a abordar esa temática que me gustaría plantear en la lectura. Claro, porque no es solamente contar una historia sobre algo, sino que es qué es lo que se escribe, acerca de qué se escribe, ¿cierto? O sea, ¿qué se escribe? Pienso, yo creo que yo siempre me hago estas 3 preguntas a mí misma. ¿Qué historia quiero contar? Entonces ahí es donde armo esta como idea, como con algunas como cosas claras, porque obviamente uno no puede partir así como de la nada, igual hay algo claro antes, hay como una estructura, algo previsto. Entonces el que quiero contar es como, ya, quiero esta historia, estos personajes, y ahí veré, esta soy yo, y ahí veré cómo funciona el resto. Después siempre me hago la pregunta, ¿cómo lo quiero contar? Entonces, en el cómo yo pienso, bueno, como estudié literatura, yo me hago la pregunta así, muy técnica, voy a narrarlo en primera persona o más en tercera persona, voy a hacerlo más dialógico, voy a hacer, o sea, como que me planteo ese tipo de preguntas del cómo, si los capítulos tienen un sentido más allá de la ordenación que uno le pueda dar, si le doy una intencionalidad a esos capítulos. Y después me pregunto siempre como el para qué, como qué lectura puede uno sacar de lo que escribo. Y en el fondo es como, siempre trato de pensar que es cierto, hay una cosa muy evidente de cuando uno dice, bueno, ¿de qué se trata la espera? ¿De qué se trata Maleficio? Y uno dice, bueno, se trata de esto, y uno como que cuenta de lo que se trata, pero siempre trato de pensar, y eso en las segundas o terceras o cuartas lecturas, es decir, pensar en cómo podría ser interpretado lo que yo estoy, la historia que estoy contando. Entonces sí me preocupo mucho de eso, de esta como, del subtexto, de ya, voy a contar, por ejemplo, pienso, por ejemplo, en el cuento La Otra, que escribí para la revista Grifo, que me lo pidieron como a pedido porque no, querían como tener cuentos de ciertas personas, y cuando se me ocurrió dije, yo quiero hablar de la violencia de género. Entonces, pero no quería que fuera como con un narrador omnisciente, o sea, como que ahí el qué quiero contar, el cómo, pensé en la técnica que podría incorporar, y después cuando pienso en la segunda lectura es, bueno, sí, habla de esto, pero también habla del cómo la protagonista decide, ¿verdad?, cortar con esa violencia. Entonces, creo que como están las 3 preguntas siempre dando vuelta y con bien cuidadoso también la elección del léxico, pensando más bien en si es narrador, por ejemplo, un narrador joven, que hable como joven, no que hable como hablaría un joven hace 10 años o como yo hablo, sino que ahí efectivamente es darle voz a los personajes, y cuando habla el narrador ya ahí funciona de otra manera, pero al menos yo me hago siempre esas 3 preguntas, el qué, el cómo y el para qué. ¿Para qué? Y sobre esa misma pregunta, la última pregunta, porque ese para qué estoy escribiendo este relato, esta novela, esta obra, pero quería preguntarte también para qué, desde tú como Claudia, como persona, ¿para qué escribir? O sea, ¿qué buscas tú plasmar en esas obras? Y si hay algún tema recurrente que tengas en tus escritos. Mira, yo creo que todos los que escribimos porque sentimos que hay algo
que es como, por un lado es inefable, o sea, en el fondo es imposible de comunicar, de transmitir esa experiencia. Pero por otro lado sí creemos en que se puede hacer. Entonces, en el fondo es como, yo creo que la escritura es algo, efectivamente, es un proceso muy personal, tiene mucho que ver con lo que queremos, los temas que nos interesan y que nos gustaría como poner ahí y que otros también los lean y nos compartan sus perspectivas. Y claro, sí me he dado cuenta, si bien es cierto, hay, por ejemplo, en los cuentos hay temas recurrentes que tienen que ver siempre con lo que nos pasa a nosotras las mujeres en espacios, a veces como en nuestro día a día. Y en el caso de las novelas, como yo ahí sí pienso bastante bien en el público al que estoy escribiéndole, que es un público juvenil, tratar de abordar temas que sean de mi interés, pero también que les lleguen a los lectores jóvenes, que sean también de su interés, y entonces en ese sentido me preocupo harto de ser cuidadosa en las formas, en las perspectivas, en no tampoco hablar de temas que no manejo, a menos, no me refiero a que no manejo en términos de que uno siempre puede investigar sobre el tema. Yo investigué harto sobre brujería antes de escribir Maleficio, pero me refiero, por ejemplo, que a mí me costaría mucho, y creo que nunca lo haría, escribir una novela con algún protagonista o personaje de pueblo originario, porque no conozco la cultura, y yo creo que va más allá de, por ejemplo, leer sobre, no sé, los aymaras como para escribir con un protagonista aymara. Creo que ahí yo soy muy respetuosa de eso, y tengo clara conciencia que uno, claro, escribe desde su contexto, desde su experiencia, y creo que, claro, como mujer se nota harto que hay un interés ahí en ciertas representaciones de las mujeres en las distintas obras y cómo se va discutiendo eso también. Súper. Claro, o sea, uno que ha leído tus cuentos ve esos temas recurrentes. Bueno, yo no he leído todavía La Espera, pero sí creo que está presente ahí el tema de la enfermedad, ¿cierto? Que también ahora que tienes todavía, que recientemente publicado, también ahí está el tema de la enfermedad también. O sea, ahí tenemos unos temas más o menos recurrentes en tu... O sea, no, en la espera no está la enfermedad, la espera ella tiene un accidente. Ah, ya. Que nunca, de hecho, nunca decimos bien qué tipo de accidente es el tema. La historia parte con ella en un hospital o en una clínica, y la gente que la está esperando en la sala de espera, en el fondo. Pero claramente, es claro, ella es como que queda en stand-by, como en un momento, como que desaparece, pero está todo el rato presente en la obra, porque los otros personajes van hablando de ella. Entonces, pero en caso de Todavía no, ahí fue más que la enfermedad, yo quería abordar el tema de la muerte. Sí. Lo de la enfermedad apareció después, pero quería abordar el tema de la muerte ahí. Entonces, ese fue como mi motor. Sí, de hecho, me gustaría, Claudia, si nos puedes hablar un poquito más de Todavía, que yo sé que para ti esta es una novela muy, muy íntima, porque te toca ahí bastante. Cuéntanos un poquito cómo surge Todavía, para que los chicos y las chicas en el taller puedan conocer un poquito más de tu obra, que es la obra más reciente publicada. Sí, la verdad es que es por lejos, de todas las obras, la más personal, en términos de que tiene que ver mucho con una experiencia que me marcó, la verdad. En la universidad, tuve un alumno que tenía una enfermedad congénita, entonces él iba a las salas, a las sesiones de la universidad con su silla, su tanque de oxígeno, y nos comunicábamos yo tengo una amiga sorda, entonces él hablaba muy similar a como hablaba mi amiga sorda, entonces era una de las pocas profesoras que lo entendía muy bien, sin necesidad de que él necesitara una intérprete, como yo lo entendía muy bien, él me entendía muy bien, entonces fue como, hicimos clic.
Y cuando él se tituló de la carrera, estudió literatura, mantuvimos el contacto, entonces nos escribíamos por mail, ya después cuando existió el WhatsApp, fue por a través de WhatsApp, y lo iba a ver a su casa, yo conocía a su familia, entonces de vez en cuando iba y conversábamos de la vida y cosas así. Y él falleció a los 25 años, la enfermedad era una enfermedad que el deterioro físico que tuvo fue muy significativo en el último año de su vida. Y cuando falleció, como que, bueno, sentí mucho ese vacío, por supuesto, no solamente de él como ser humano, sino que coincidió con una etapa en mi vida en que dije, esto es algo que me gustaría abordar literariamente. Y de hecho hablé con la mamá de Pablo para poder, de alguna manera, contar la historia del sin ser la de él, porque en el fondo hay mucho de ficción aquí, no es la familia de él, no es exactamente lo mismo, pero efectivamente se toma de esta figura de la enfermedad y el tema de abordar la muerte. Y me tomó, es una novela que creo que ahí súper chiquitita, debe tener 70 páginas. 76. Claro, en el Word, yo creo que entiendan esto, en el Word tenía como 40 y algo, porque en el Word siempre es menos de lo que sale después por las diagramaciones y todo. Me costó, no sé, 6 meses escribirla, y es porque efectivamente me costó el tono, había momentos en que yo quedaba detenida, como no sabía cómo continuar, y después, la iluminación un día en la calle, y volví a retomar. Entonces es una novela que me convoca así personalmente, y además también mientras la escribía, falleció una de mis perritas, entonces también fue como, era todo este tema empieza a aparecer ahí, y de los comentarios, por ejemplo, me han llegado comentarios de personas que han leído la novela, que me han comentado de que el tratamiento que se le da a la muerte y al proceso de perder a un ser querido es muy íntimo, que no entra, por supuesto, en el cliché, que fue una de las cosas que me preocupé muchísimo ahí, y que en algún momento siempre alguien me dice, y me hiciste llorar, o sea, como que me mandan el WhatsApp o por ejemplo, a través de alguna red social y me dicen, hoy me tocó tu novela. Y no es solamente que lloren, sino que creo que aborda una temática que a todos nos convoca. Entonces, en alguna parte, en algún momento, uno como que le toca ahí el corazoncito. Más allá de lo que pudo haberme a mí como inspirado a escribir la obra. O sea, es que llega mucho. Yo les comentaba a los chicos la semana pasada que yo lloré mucho. Cada una de las veces que leí la novela lloré mucho, porque está escrita de una forma muy poética, es hermosa, y bueno, también que yo tengo una situación personal también que fue cercana, entonces mi papá se murió de esclerosis lateral amiotrófica hace unos cuantos años atrás, entonces ver todo ese proceso, porque nunca se dice qué enfermedad es la que tiene el personaje dentro de la novela, entonces uno puede, de acuerdo a sus propias experiencias o las experiencias de cercanos, ahí imaginarse qué tipo de enfermedad y ver el proceso mismo del deterioro de la persona, y que finalmente, porque todavía está llena de preguntas que se hacen entre los hermanos y que uno también como lector se va haciendo y que a veces no logra plasmar, o no plasmar, sino que decirlas en voz alta, y aquí uno las ve y dice, oye, entonces yo también me he hecho esas preguntas, parece que es normal que nos preguntemos esto cuando estamos con la presencia de la muerte tan cerca. Entonces es una novela que conmueve bastante. Ahora, quería hacerte otra pregunta, Claudia, que no la tengo, me fue surgiendo mientras conversábamos, así que voy a tratar de ser clara al momento de plantearla, que tiene que ver con tu experiencia como investigadora en literatura infantil y juvenil, y cómo conjugas todo lo que tú has investigado, tu visión crítica respecto a la literatura infantil y juvenil actual que se publica en el país, y cómo desde esa mirada, cómo lo conjugas tú en las obras que
que escribe. O sea, como, porque uno podría decir, oye, pero criticar la LIG, investigar la LIG, pero además producirla como que nos faltan los que va a decir, pero oye, estás dentro del mismo rubro, ¿cómo? Porque normalmente, a veces dicen, chicos, que como que los escritores no podríamos ni criticar a otros escritores porque también somos parte como del gremio, entonces hay que tener como cierta mirada o como demasiada conexión o incluso ser condescendiente con otros autores por todo el esfuerzo que ha significado la escritura de una obra y que casi, sobre todo en estos últimos tiempos, como que casi no se les puede ni siquiera tener una opinión distinta o que a uno como lector no le gustó una obra. Entonces, eso sobre todo lo que pasa, uno ve en redes sociales cuando algún autor lee algún comentario que le dejó algún lector por ahí, alguna crítica, y se enfurecen porque no les gustó su obra. Entonces, tú como investigadora, como crítica de literatura infantil juvenil, tienes una mirada bien especial respecto a esta. Entonces, ¿cómo se conjuga eso con tus creaciones? Bueno, yo creo que acá en Chile es como que tratan de separarlo. Yo, por ejemplo, conozco, no sé, a la misma Carola Martínez, que es escritora de LIG, que vive en Argentina, es chilena, pero vive en Argentina. Lo mismo, la Ana María Machado, que es escritora de literatura infantil y juvenil brasileña. Ella es investigadora, es mediadora y es escritora. Entonces, en el fondo, para mí no es algo como que sea como mundos que chocan. Por ejemplo, a mí sí ha sido interesante, yo creo que también es por esas unas razones por las que escribo muy lento, es que me voy dando cuenta de algunas cosas, entonces efectivamente voy como limando y sacando aquello que de repente digo, si no me doy cuenta yo, siempre se ha dado cuenta mi editora. He tenido editoras mujeres, entonces me dicen, oye, sí, no digas nada, lo voy a cambiar, así como efectivamente por ahí, pero quizás lo más complejo, diría yo, es, he tenido más dificultades con colegas hombres, escritores, que con escritoras, en términos de que toman un comentario como del tipo, oye, pero ¿por qué abordaste este tema de esta manera? Porque ni siquiera es un comentario como para el autor como autor, sino que yo voy a la obra como, oye, es que sabes que aquí se nota esto, se lo toman como un ataque directo. Entonces he tratado de, a menos que me pregunte el escritor, porque ellos saben que yo escribo e investigo y los leo, porque a diferencia de quizás de otro que puede quizás opinar sin haber leído la obra o leído una parte, yo los leo, las y los leo. A menos que me pregunten y dentro de hacer mucho del qué contexto, hago algún alcance como más general, del sabes que sí, me gustó la obra por esto, sí, me gustó la obra, aunque hay elementos que me hacen ruido, o definitivamente no me gustó la obra por esto en particular. También es cierto de que, al menos en el espacio de la LIG, acá en Chile, imagino en los otros países pasa lo mismo, es chico. Entonces nos conocemos, o sea, yo los ubico, a las escritoras y los escritores, ubicamos a los editores también. Entonces también sabemos como que a veces la mano que estuvo detrás ahí como en el proceso de edición. Yo creo que igual uno tiene que ser súper receptivo a la crítica. Creo que esto de pensar de que a todo el mundo le va a gustar o porque uno hizo todo un esfuerzo, como el mismo esfuerzo que estoy diciendo yo, como de pulir, de todo, y que a todo el mundo le va a gustar la obra, eso es como engañarse, porque en el fondo todos transmitimos también en lo que escribimos nuestros propios sistemas de creencia, las cosas que nos interesan, los mismos sesgos que nosotros, quizás de los cuales no estamos conscientes, aparecen en la obra. Entonces es imposible que les guste a todos. A mí lo que más me interesaría provocar es preguntas, como más que te guste o que no te guste, me generó preguntas, me causó, me provocó algo la obra. Entonces yo creo que ya con eso siento que cumplí mi objetivo. O sea, en el fondo, incluso
al que yo, a diferencia de mí, yo tengo colegas que andan siempre mirando las estrellitas. Yo jamás he vuelto a mirar si tengo 4, 5, 3, porque la verdad es que me nutro más de la gente que, por ejemplo, cuando he ido a colegio, los chiquillos espontáneamente te dicen al tiro. O sea, ellos no tienen filtro. No tienen filtro. O sea, es como, y te hacen la pregunta como al callo. Es como, porque además se lo leen, entonces te dicen, pero ¿por qué este personaje dijo esto? Y lo tienen subrayado con unos stickers y uno dice, oh, por Dios, ¿en qué me metí al ir a este colegio? Pero, por ejemplo, eso me gusta, que hagan preguntas y que ojalá esas preguntas, de hecho muchas veces, en la espera nos ha pasado muchas veces con Camila, es que no hay respuesta, porque claro, me dicen, pero ¿qué pasa después con tal personaje? Porque como la historia va cortando y va cambiando de personaje, les gustó mucho uno y quieren, pero ¿qué le pasó? Y se logró reconciliar con, y como que quedan como con la idea, y le digo, bueno, imagínate tú qué pasó, ¿qué final le darías entonces tú? Entonces eso es lo que a mí me motiva más, como plantear preguntas, y que justamente quizá en eso me separo un poco de mis colegas. Por ejemplo, no ando muy preocupada a veces de si se vende o no se vende, no sé, como que esa parte creo que ya escapa a mí. Yo me hice toda mi parte y ya después el libro queda para los lectores, entonces son ellos y ellas las que verán qué cosas salen de ahí, qué otras cosas no. Entonces, y si dialoga con sus sistemas de creencias, sus contextos, sus territorios, sus ideas también, o cómo choca también con eso. De hecho, acá Miguel nos ha estado... Sí, estoy leyendo en el chat, Miguel, estoy leyendo en el chat. El cuestionamiento, como desafío, desde que de ahí salen otras perspectivas también, claro. Sí. Y acá tenemos una pregunta de Ignacio. ¿Por qué escribir a un público infantil o adolescente? ¿Qué te atrae sobre este mundo? Mira, la verdad es que yo los cuentos que he escrito han sido como cuentos en general y creo que más pensados también para... No pensado en un público en particular como un adolescente. Son las novelas las que me han interesado más. Principalmente, Ignacio, y para el resto, porque como efectivamente he investigado literatura infantil y juvenil en Chile, sobre todo la juvenil, encontraba que algunos de los escritoras y escritores no lograban abordar de buena manera ciertas temáticas, o que lo hacían, o que escriben mucho, una novela al año, pero que son muy desechables, como que no, más allá del pasar el momento con la novela, no quedaba mucho más allá. Entonces, yo la verdad es que por un lado, dado que investigaba esta literatura y era muy crítica, dije, bueno, si uno es crítica con algo, tiene que atreverse y entonces entrar en el área. O sea, yo creo que es sumamente desafiante ser escritora y crítica también de ese mismo espacio literario. Y por otro lado, Ignacio, porque en particular la literatura para jóvenes miraba muy en menos, por muchas veces por las mismas por las editoriales, como, ay, esta es la obra, que la miran como una cosa comercial, no como una obra literaria que tiene que tener ciertas características como de calidad, pienso yo. Entonces, para mí es mucho más desafiante escribir para un público infantil o juvenil, muchas veces que para un público como general, porque los chicos y las chicas son súper críticos y se fijan en las cosas que uno menos se fijaría. Entonces, creo que es por ese lado. Y por otro lado también, creo que en cierta medida el hecho de que, por ejemplo, yo era de la generación, soy de la generación, por ejemplo, que veía Pipiripao, no sé si alguien acá se acordará de eso, entonces me gustó, soy muy fan Aguante, del anime. Roberto Nicolini. Aguante. Entonces, por ejemplo, era del Festival de los Robots, no sé, después cuando en Canal 13 dieron Robotech o Lady Oscar, como que todo eso lo vi en el momento en que lo dieron por la tele,
y sigo viendo anime, eso también hace que conecta mucho con los cabros. Yo he ido a colegio y muy tímidamente me dicen, ¿a usted le gusta el anime? Porque se nota a veces el personaje y todo. Yo le digo, ¡hoy sí! Y me pongo a hablar y yo, ¿y usted ha visto esta serie? Y es como que, así, como que con eso enganchamos inmediatamente. Entonces, es interesante que quizás ese mundo, como ese espacio que me permito de como otaku, también me ha permitido estar cerca de los jóvenes. Y bueno, yo por otro lado soy profe y principalmente le hago a adolescentes y a jóvenes clases. Entonces también eso me nutro mucho de las frases que me dicen. Después le digo, oiga, lo voy a anotar y después va a aparecer en una novela, en un diálogo, su frase. Entonces, eso también creo que que es parte de. A mí me han dicho que encuentran que es poco desafiante escribir para jóvenes, que es como si uno no publica una gran novela o cuentos como para adultos, uno no es escritor. Yo creo que esa es una mirada muy peyorativa respecto del público lector, principalmente, más que respecto de mí como escritora, es respecto del público, como que si fuera tan fácil escribir para este público, como que fuera llegar, tener una idea y lanzarse. No es tan así. Entonces, ahí creo que ahí sí soy súper crítica. Por ejemplo, ahora, no me acuerdo bien el nombre, ayúdame, Pame, Pérez Reverte es Arturo. Sí, Arturo Pérez Reverte, sí. Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, escritor español. Escritor español, muy conocido por El Capitán a la Triste, quizás. ¿Sí? ¿Ya? No, sí, es que yo he leído El Capitán a la Triste, por eso sí, he leído Pérez Reverte. El Maestro de Esgrima también, muy buena novela. Claro, él tiene una mirada desde como eso, El Maestro de Esgrima, qué buena novela, Felipe, ya. Tiene una mirada, una perspectiva, por ejemplo, de qué es literatura y qué no. Y hace poco sacó una colección, llamó como a lo que él denominaba los grandes escritores, mayoritariamente hombres, si es que no todos eran hombres, salvo una escritora, o dos, y les dijo, ustedes son muy buenos escritores, escribamos una colección para niños. Y la verdad es que uno dice, a ver, aquí es como que cualquiera, no sé, puede llegar y decir, voy a tener una idea y ponerse a escribir, y ahí hay una conceptualización. Yo que enseño esto, se hace una representación de ese público, y es ahí donde uno puede caer o en el cliché, o en el estereotipo, o en la simplificación de los temas. Entonces, no es fácil, no es fácil en absoluto, porque claro, requiere, como toda la literatura, requiere trabajo, pero por otro lado no es llegar y, es que hoy día quiero escribir para jóvenes, porque además en el caso de literatura juvenil está el tema de que está la idea de que si es un boom, debe ser como la millonada, porque en el fondo vende y los jóvenes compran, después viene el merchandising y después como que imaginan que viene la serie de televisión y no sé, ¿ya? Entonces, claro, uno empieza ahí a como proyectarse, pero creo que aterrizándolo bien es sumamente difícil. Es sumamente difícil, y creo que justamente esa mirada del mirar en menos al lector, porque eso es lo que pasa, si no es a mí a la que ofenden, en el fondo es a los lectores. Como si fueran incapaces de entender ciertos temas y se les aborda desde una mirada bien, como que si de verdad no pudieran entender o sacar ideas por ellos, sacar conclusiones por ellos mismos, como que se les invalida mucho. Acá Ignacio hace otra pregunta a través del chat, dice, ¿por qué crees que se da una mirada comercial? ¿Cómo se relacionaría eso, lo comercial, con lo de una literatura desechable? ¿Nos dice algo sobre la sociedad? Mira, en el caso de lo comercial, la verdad es que en el caso de la literatura juvenil, aquí voy a hablar de la juvenil, no de la infantil, de la juvenil en particular, hay muchos investigadores, no necesariamente del IG, por supuesto, sino que investigadores como de literatura en general, que consideran que esta fue primero un género, no una literatura, un género creado por la industria cultural y la industria editorial, en el fondo, para rellenar un nicho entre los niños y los adultos.
Un nicho que que además se dieron cuenta que era muy rentable, sobre todo, por ejemplo, esto se notó increíblemente con Harry Potter. Creo que Harry Potter fue como para el nicho editorial, fue como, ¿qué es lo que qué fue lo que ocurrió con esta obra? Piensen ustedes que la misma J.K. Rowling ha dicho varias veces que la publicó como la editorial número 13 que le leyó el libro. O sea, todas las otras editoriales le habían dicho que no, y esa editorial que dio el ojo y dijo, bueno, publiquémoslo. Sí, yo creo que nadie pensó lo que se iba a transformar Harry Potter como saga, como todo el universo. Pero eso hizo que también se viera de que hay un tema con el tema comercial. En el fondo, si la obra engancha, no es solamente el libro, porque miren, la industria lo que hace es pensar esto. No es solamente las 2.000 copias, 10.000 copias, 20.000 copias, el ebook, no. Ellos piensan después en todo lo que viene a continuación. Primero el merchandising, después si es que se llega al cine, si es que llega a una serie de televisión, o sea, todo eso hace que en el fondo haya como un interés, porque además este es un público diferente del infantil, que son ellos los que o ellos compran o exigen la compra. Entonces, es un público más que tiene un poquito más de capacidad adquisitiva que quizá un niño. El niño le escoge en el libro, uno ahí le vende al papá o le vende al mediador. En la juvenil, no, tú le estás vendiendo directamente al lector. Y por otro lado, siento que eso ha sido muy mal interpretado por las editoriales, entonces les gustan las novelas como armaditas, como ya saben los editores cuáles van a tener éxito porque siguen una determinada fórmula. A mí me interesa mucho, parte de mis investigaciones tienen que ver con la literatura de fórmula, porque efectivamente me gustaba el terror, la novela policíaca, entonces como que todas ellas tienen un sustrato que es una fórmula que se va replicando y que a veces responde a las necesidades del lector. Y la literatura juvenil, la más desechable, como dice Ignacio, efectivamente tiene la fórmula ya. Y las editoriales lo saben. Y saben lo que en el fondo vende. El tema es, que esa es mi crítica siempre, es que no necesariamente porque vende es una buena obra. Porque muchas de las obras replican, por ejemplo, modelos de violencia contra las mujeres, o contra las minorías sexuales, o contra pueblos originarios. Entonces uno dice, ¿por qué la obra está acá? ¿Qué hay? Está una fórmula que sienten que va a funcionar. Yo creo que sí nos dice algo de la sociedad, Ignacio. Nos dice, primero, que tenemos una mirada muy como mirada en menos respecto de del público lector, en particular de los jóvenes, como que leen cualquier cosa, como que es una lectura fácil y chatarra, o que se fanatizan con algo muy menor. Y lo cierto es que lo que causa el fanatismo, lo que causa esta identificación con lo que va narrando, lo que se narra en los diferentes universos o historias, tiene mucho que ver porque dialoga con lo que les está pasando a ellos y a ellas. Entonces, efectivamente, si la obra dialoga con ellos, ellos sienten, ¿verdad?, que pueden entonces, la forma de responder es a través del fanatismo, de crear clubes, no sé, acá en Chile había grupos que jugaban Quidditch, y se iban a los parques y jugaban Quidditch, que uno dice, pero ¿cómo jugaban esa cuestión? Lo jugaban con las mismas reglas, obviamente no volando por el aire, pero estaba eso, los fanfiction, todo el mundo que crean los lectores aparte, el fanfic, el fanart, el cosplay, todo eso que va asociado a. Y que, por ejemplo, a mí que me gusta el anime, en Japón eso partió mucho antes. O sea, acá estamos años luz de lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado de allá. Por ejemplo, en la Comic Con, con el Quidditch, sí, pues juegan Quidditch de campeonato. Entonces, efectivamente, creo que, no sé si ahí respondo tu pregunta, hay una mirada comercial porque hay un interés por las editoriales por vender masivamente. Y eso ha hecho, por ejemplo, que busquen
a veces más que a un escritor o una escritora buscan, o alguna obra como que desafía un poco la fórmula, buscan la fórmula o buscan escritoras o escritores que tienen hartos seguidores en sus redes sociales, porque ahí se aseguran o creen asegurarse una cantidad mínima de venta del primer tiraje. Claro. ¿Qué es lo que está pasando también con las obras que están en estas plataformas digitales, como Wattpad, por ejemplo, que también uno puede, o sea, yo veo esta plataforma y me parece muy interesante como objeto de estudio por cómo se relacionan los escritores con los lectores a través de esta plataforma, pero también es interesante cómo se van replicando ciertos temas que también están llenos de sesgo, por ejemplo, la toxicidad de las relaciones amorosas que hay también y que se van perpetuando, porque pareciera ser costumbre que en este tipo de plataformas se genere este tipo de contenido en donde tampoco hay una mediación entre los jóvenes, pero que curiosamente, como mientras más leída es la obra en esta plataforma, independiente de los niveles de toxicidad que puede haber en una relación, porque normalmente no es que todas las obras de Wattpad sean románticas, pero hay un predominio de las obras de romance en esta plataforma. Y hay allí que mientras más lectores, más comentarios tenga la obra, más va aumentando su popularidad, y eso finalmente ha significado que las editoriales se empiezan a interesar o a buscar novelas allí mismo en esos sitios para traerlas e imprimirlas, y a veces no siempre ese éxito está como garantizado. O sea, mira, si ha estado garantizado, pienso por ejemplo el caso de Mi vida es un desastre. Ya. Mi vida es un desastre de Wattpad. Y efectivamente fue un exitazo cuando Planeta lo sacó de Wattpad y, ¿verdad?, lo publicó. O por ejemplo, pienso en After, que esa no es chilena, sí, es extranjera, pero ha llegado a Chile, o sea, la importancia tiene que ver ahí. En el caso de Francisca Solar se hizo más conocida cuando hizo este fanfic del cuarto libro, del cuarto al quinto, creo, no me acuerdo bien. El quinto. De nuevo. El libro de Harry Potter, porque el quinto libro de Harry Potter, también en mi opinión, le sobraban 200 páginas. Entonces, ella también hizo ahí, y desde ahí entra, y Francisca ha tenido incursiones en literatura infantil también, algunas no muy bien logradas, y en literatura juvenil también algunas muy bien logradas y otras que no tanto, pero sí, Cristina, ella sale como de ese espacio también del fandom, del fanfic, de hecho, antes de Wattpad. Sí, de hecho, era de fanfiction.net, parece, o fanfiction.com. Sí, que estás pensando en realidad en la Tamara Kruger, que ella tenía sus novelas de la heredera de la luna en Wattpad, y en Wattpad tenía un importante público y autopublicó un tiempo, y después cuando pasó a una editorial, bueno, no fue en realidad el éxito que se sí, además de otros temas con la editorial, pero no fue un exitazo que a pesar de las buenas críticas y de los seguidores que tenían en su plataforma, finalmente, porque uno de los casos chilenos, porque está la otra chica que, ¿cómo se llama? La de Hojas de Otoño, se me olvida. Ay, se me olvida su nombre, voy a buscarlo. Parece que es Paz, sí. Catalina Paz, me parece, no me acuerdo. La memoria a estas alturas del semestre, no. como que ya, aquí Catalina Paz, tenías toda la razón. Catalina Paz, ya. Sí. Porque ella también fue bien bullada en su momento con Hojas de Otoño. Yo no he podido leer su obra todavía, pero sí vi toda la repercusión que tuvo en esta plataforma. Tiene hartos seguidores, ella también es docente, entonces tiene una llegada ahí con los jóvenes. Quisiera, antes de yo realizar la última pregunta que te tengo, Claudia, quisiera ver si no sé, los demás quieren hacer un comentario o alguna pregunta a partir de lo que ha dicho Claudia, como para generar una conversación ahora. Oye, aquí silencio dice. Sí.
Te voy a leer, Ignacio, dice, encuentro un desafío hablarle a un público adolescente juvenil en general. Sí, yo también lo encuentro súper desafiante, por eso me carga cuando dicen, ay, que esta cosa es como llegar y ponerse a escribir. Porque pienso que es una etapa muy voluble, supongo, sí, eso te iba a decir, voluble, de muchas respuestas que vienen desde la guata. En términos literarios, la industria hace lo que hace con todo lo que hace con los otros aspectos artísticos. Toma una fórmula y la repite harta las tascos. Sí, yo coincido contigo, yo soy súper crítica de esta literatura que se llama como más comercial, no porque sea bestseller, no, hay algunas que son muy buenas, de hecho Harry Potter, efectivamente, el primer libro, el tercer libro y el sexto libro son muy buenos libros. ¿Ya? El resto es como que ya, pero el primero, el tercero y el sexto abordan temáticas que de verdad son muy interesantes de discutir con justamente este público lector. Pienso, por ejemplo, en las ventajas de ser invisible, que hasta hoy en día ya van más de 20 años, la novela, si mal no recuerdo, es del 99, o sea, un poquito más de 20 años, y es una novela que sigue siendo una muy buena novela, sigue llegando al público y es muy controversial. No es una lectura tampoco fácil, no va contando todo al mismo tiempo, te deja vacíos, uno como lector tiene que ir indagando, entonces, en ese sentido, coincido contigo que el tema de la fórmula no es, para mí la fórmula no es lo negativo. Yo que investigo eso, el problema no es la fórmula. El problema es lo que se hace con la fórmula. Pienso, por ejemplo, no sé, investigadores como Bakhtin, que hablaban del cronotopo del idilio, y que es la fórmula del romance. Entonces, que lo tenemos desde la antigüedad clásica en adelante. O sea, no, la fórmula funciona porque apela a algo que a nosotros nos convoca como seres humanos. Entonces, no sé, el tema es cómo innovar esa fórmula, cómo hacerle algunas modificaciones, cómo jugar y quizás hasta reírse de la fórmula. Ya, como que ahí creo que también es un desafío enorme. Felipe, creo que tú tienes levantada la manito, ¿no? Sí, tiene levantada la mano Felipe. Te escuchamos. Hola, hola. Hacer dos observaciones. Primero en torno a la literatura juvenil y después a la literatura comercial propiamente tal. Lo que pasa es que, primero que todo, en lo que respecta a literatura juvenil e infantil, bueno, eso, bueno, como dato anecdótico, recién como concepto apareció en el siglo XX. Entonces, por ejemplo, los hermanos Grimm, que siempre hablan de los cuentos de hadas, que muchas veces en el común de la gente piensa eran cuentos para cabros chicos, las pinzas. Los hermanos Grimm no escribían para los niños, de hecho los cuentos originales eran bastante terroríficos. Todos terminaban todas las personas que terminaban muriendo. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo, todo ese asunto de que lee el niño, infantil, juvenil, o sea, suele ser un tema bastante por si acaso, soy tartamudo, no es que tengáis problema de conexión. Eso es un tema bastante relativo. O sea, ¿tú ya por ejemplo, ese libro, El oso que no lo era? Yo sí lo leí. Yo he leído El oso que no lo era. Es muy bonito el libro. O sea, a mí me pasó. Nosotros nos hicieron leer ese cuento cuando estábamos en primero o segundo básico. Entonces ya nosotros lo vimos ya o sea, que a cuento infantil, o sea, este oso que él se despierta dentro de una industria y todos le van diciendo, no, tú eres un hombre tonto, sin afeitar y con abrigo de pieles. Entonces, ya, nosotros lo veíamos como un cuento, pero ya de grande, y googleé este cuento, no sé por qué, por esa cosa de la vida, y en el fondo lo que me encontré era que el tipo que escribió este libro no había, o sea, le escribió como un cuento infantil, pero que tenía toda una sátira política detrás, que en el fondo era por una parte que critica a los sistemas totalitarios, y también critica también a la cultura, burla a la cultura corporativa. Que en el fondo ya, este oso cada vez que le dicen, no eres un oso, sino que eres un hombre tonto sin afectar, ya, ahora vamos a pasar con el gerente de marketing, con el gerente de ventas, vamos a ir con el presidente. Sí.
Entonces el punto es un tema, ¿cómo se dice? Es un tema relativo. Ahora, desde siempre, la verdad es que el prejuicio ha estado desde siempre, desde siempre. Pasa que, me acuerdo que hace un tiempo Christian Barken escribió una columna que en el fondo hablaba de que ya que los niños, los jóvenes ya no leen, y decía, ahora han reemplazado los arquetipos de la literatura que surgen de la experiencia humana por arquetipos de los videojuegos. Entonces, momento muy viejo, ¿sí? Varios de los arquetipos de los videojuegos fueron tomados de la literatura. O sea, más lejos, Super Mario, en el fondo, Super Mario Bros. Es una reformulación de la novela de caballería. En el fondo, el tipo que va a ir a rescatar a la princesa del dragón, solo que en vez de un caballero andante es un fontanero. Bueno, y en vez de monstruos son tortugas. Un poquito bizarro. Pero la verdad es que en el fondo el prejuicio, eso de jóvenes, niños, o sea, ha estado desde siempre. O sea, la novela caballería en su momento también fue leída como una literatura barata, y que además iba en contra de los valores de la cultura y qué sé yo, que tontería dijeron. Ahora, por otra parte, lo que respecta a la literatura comercial, lo que pasa es que también existe harto prejuicio al respecto. Porque de hecho, lo que pasa es que muchas veces se piensa que para que un libro sea bueno, necesariamente tiene que ser impopular. Pero no. Porque de hecho, Don Quijote de la Mancha también, los libros de caballería fueron bestseller en su momento. Don Quijote de la Mancha también. Lo que pasa es que en el fondo pasa lo que dice Ignacio, que es la fórmula que se empieza a repetir y después se convierte en un cliché. Entonces, que es lo que pasa un poco con la animación japonesa, que ya apareció un anime que era original, pero después empezaron la copia de la copia, entonces después al final la idea que antes era bacán, después ya es como más de lo mismo. Y bueno, adelante estudios, no le doy mala lata. Gracias, Felipe, por tu comentario, por tu aporte, reflexión. Manuel estaba levantando la manito recién. Sí, yo quería hacer una consulta a Claudia, pero complementar a lo que dijo también Felipe, con respecto a la literatura juvenil. Yo que tengo 61 años, ya no estoy para literatura juvenil, pero el mérito de Claudia, yo creo que es lograr justamente que personas de otras edades sean capaces de meterse en su obra y disfrutarla, que ese es el valor que uno puede hacer como escritor. Yo me enteré de que existía Claudia Andrade gracias a la profe Pamela. Agradezco este espacio porque mira, yo tengo hijas que ya van a cumplir 30 años, y bueno, tú no nacías para esa época cuando eran chicas ella, pero era otra literatura la que se enseñaba y qué sé yo. Entonces, qué bueno que se abran estos canales y se difundan otros escritores, nuevas generaciones, y que eso llegue no solo a los juveniles o al niño en este caso, sino también a los adultos, que podamos a través de nosotros mismos canalizar esa energía, esa obra, ya no serán mis hijos, pero sí a los nietos que vengan después. El libro, yo compré el libro La Espera, lo encontré fantástico, porque además es de fácil lectura, sí, en el sentido del lenguaje, pero es un libro muy potente. Y bueno, te escuchaba lo que tú planteabas de tu enseñanza, cómo te fuiste puliendo, cómo has llegado a tu doctorado y todo lo demás. Y ese libro, conjunto con otros cuentos que me leí la otra que me fascinó, porque, mira, leí varios, leí mucho, pero yo escogí, dije, entre La Espera, porque lo tenía físico, podía más volver hacia atrás, hacia adelante, sí, y claro, me encanta el tema físico, y por internet leí la otra, entre otros, pero la otra dije, que los lenguajes tan distintos, porque en La Espera es un lenguaje más de un chileno cuico, barrio alto, esa es mi percepción. En cambio, la otra es el lenguaje marginal, estas parejas de barrios bajos, sin educación, un lenguaje totalmente diferente. Y yo decía, y lo comentaba con mi esposa acá en la casa, decía, mira, qué importante la forma de la escritora de transmitir estas dos realidades totalmente diferentes en el lenguaje. Ahí estaba la textura del lenguaje, que hemos hablado otras veces, que la Pamela hace hincapié en eso, que uno sea capaz de a través de una escritura
poder identificar no solo al escritor, sino también meterse en la época, en la obra real. Porque si no, como si tú inicialmente tú dijiste, bueno, si escribo como escribían en el siglo pasado, no llego, y es cierto, y es cierto, qué fresco está esto que tú lees, y es meterte en cada personaje. Estos múltiples narradores que aparecen en la espera, yo lo disfrutaba porque era como escuchar a mis sobrinos, no sé, decía, qué bonito, y bueno, y detrás hay un mensaje muy potente, uno toma conciencia, no es un libro así con la varita mágica, varita volar como Harry Potter, no, aquí hay una toma de conciencia, aquí hay un despertar, porque son temas que están ahí a flor de piel, la violencia familiar, el tema del género, todo eso. Entonces, yo agradezco, más que comentar, porque no sé mucho de literatura, pero decía, qué rico que hayan estos escritores y que a través de Pamela te hayas podido conocer. Y de ahí viene mi pregunta. Como este fue escrito a dos manos, como a veces ocurre cuando uno hace una sonata a dos manos, a cuatro, no sé, ¿en qué momento, o sea, cómo han sido ustedes dos, tú y Camila, para sortearse o los personajes o que hubiese una trama interrelacionada? Porque es interesante. Hoy, la verdad es que, bueno, con Camila pensamos primero como la historia, como qué era la historia que queríamos contar. Y cada una, nosotros nos dividimos, nunca hemos dicho quién escribió qué, aunque la gente que nos conoce más o menos ya capta quién escribió cuál personaje. Pero nos separamos 4 y 4. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que íbamos haciendo era lo siguiente. Escribía, principalmente como yo era la más lenta, escribía yo. Y a partir de eso íbamos Camila iba armando también su parte. Lo que tuvimos que pulir mucho es que, claro, como cada una escribía de manera independiente, no sé, ponte tú, se nos iban detalles como los nombres de los personajes, o, no sé, la Daniela era a veces del segundo A y otras veces era del segundo B y así, pero eran cosas muy menores. Y decidimos las dos dejar a los papás para el final. Como que de hecho no solamente están al final de la novela, sino que fue lo último que escribimos de la novela. O sea, nosotros escribimos todo el resto antes para tener bien el panorama y después abordamos a los padres, cada una de nosotros por su lado. Y está mucho eso que dices tú, de que no es solamente ese instante, sino que a partir de ese instante son las reflexiones que quedan, las preguntas que quedan, porque es abierta en ese sentido la novela. La novela no se cierra, sino que te abre más allá. Y sí, el de la otra tiene otro discurso, otra forma de contarse. También si uno lee Maleficio, son todas distintas. Lo único quizás yo creo que las aúna es que es la preocupación por el lenguaje. A mí me interesa mucho que los personajes cuando hablan tengan su propia voz, que no sea mi voz, sino la voz de los personajes. Y lo fragmentario, porque esto como de ir contando de a pedazos las historias, en el sentido de dejar siempre espacios abiertos a la reflexión y a la discusión por parte de los lectores. Súper. Me quedó claro, muchas gracias. Acá voy leyendo también el chat. Ignacio había comentado hace un momento atrás, dicen las situacionistas analizaban el arte moderno en términos de cómo este es vaciado de contenido y sentido producto de la repetición constante a la que es sometido. Crítica que tomaban desde los dadaístas y surrealistas. En definitiva, consideraban que el arte sometido a la industria se convertía en un elemento constitutivo de una sociedad espectacular, que sería una sociedad de reflejos, de imágenes, más que contenido. Y aquí, bueno, esto fue a raíz de la intervención que había hecho Felipe. Sí. Sí, es que yo creo que acá está la pregunta también, y yo aquí ya me tomo de eco, como ¿quién le teme a la cultura de masa? O sea, en el fondo, acá está esta diferenciación entre la cultura de élite o la cultura desde la mirada desde yo hago arte y estoy como alejado de la sociedad, o al contrario, el arte comprometido, el arte político. Es una discusión eterna y va mucho más allá de lo que podríamos abordar acá.
en los espacios, por ejemplo, más académicos, la literatura de masas todavía es resistida. A pesar de que hay cursos de narrativa policíaca, hay congresos ahora ya de novelas de fantasía, de ciencia ficción, de novela negra, que antes era como imposible incluso de pensar, y hay académicos estudiando. Lo mismo pasa con la literatura infantil y juvenil. Creo que todavía falta como instalar y ocupar más espacios en ese sentido. Y parte de crear estos espacios es justamente que uno no solamente se dedique a investigar y a hacer la crítica, sino que estar ahí, escribir, si es que tiene la habilidad, por supuesto, y lo puede hacer. Muy bien. No sé si alguien más, Cristina, Olga, Miguel, Sandra, ¿desea hacer alguna pregunta a Claudia? Lo pueden hacer por el Bueno, chat. más que pregunta es como, bueno, sumarse a la conversación en general, que se da un poco cuando hablamos la otra vez también con Joseph, del tema del comercio. El comercio siempre va a existir, ya en cualquier tipo de arte. Todos los artes han sido manipulados en base a eso, y algunos, bueno, en su tiempo le han bajado el perfil o le han subido el perfil al que han querido. Igual que la economía en los países, y siempre va a ser lo mismo. En mi punto de vista, creo que, por ejemplo, esta misma instancia de, por ejemplo, que hayan distintos tipos de personas, de género y de puntos de vista, ya sea, por ejemplo, una persona administrativa, un estudiante, un alumno, y que estén generando este curso, el aprender, el tener la experiencia de alguien que es literato o es profesor o escribe o está empezando a escribir, es como el punto en sí de inicio de todo esto, que se tiene que replicar en otros lugares, o en una plaza, o en un curso, en un taller, que por ejemplo, no sé, yo soy diseñador de ambiente, y mi proyecto de título tuvo que ver con un programa estudiantil que se llamaba DES, Desarrollo Estudiantil Sustentable, ya en el cual también yo me planteaba lo mismo, me decía, ¿qué pasa con las personas, la creatividad, o en el ámbito que sea? ¿Por qué se va degradando? ¿Por qué se va perdiendo el romanticismo o el tecnicismo en las cosas? Claro, porque está el comercio entre medio. Y en base a esto, ¿qué nosotros podemos hacer para pelear un poco con eso y salir un poco de esa parte económica más malversada y volver a la parte más, digámoslo, más romántico, más espiritual, más del entregar por entregar? Ya el trueque informativo, el trueque de conocimiento. Ya, y en este caso, por ejemplo, yo lo que quería entregar, lo que quería proyectar era que si yo voy a la universidad, si yo estudio y yo tengo este conocimiento, yo hago un taller, yo con mis propios méritos, con mis propios recursos, invito a la gente, a los niños, a las personas que quieran, y yo les enseño, por ejemplo, desde lo que yo sé, lo que me costó a mí, se lo enseño a ellos. Por ejemplo, en vez de hacer, por ejemplo, educación básica, y enseñarle un triángulo, ya a ese mismo niño le enseño una pirámide, una esfera. Paso de una a la otra, voy dándole un poco más. En vez de enseñarle a dibujar, le puedo enseñar AutoCAD, o le puedo enseñar otro tipo de plataforma, o otro tipo de lectura, u otro tipo de desarrollo de técnica, que sea no la básica, sino que ir un poquito más allá. Entregar esos canales, entregar esas herramientas de forma realmente gratuita, o a lo mejor sacarse un poco el chip de que todo lo que tenga que hacer uno tiene que ser como pagado o por algo a cambio. Eso es como el desafío y es lo difícil. Yo creo que también va en lo que es la literatura y en el escribir. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy estudiando técnico en construcción. Me gusta porque tiene un tema similar con lo que es diseño, un poco, harto número, pero para mí esta clase es como un bálsamo, ¿ya? Me pongo a escribir, soy bueno para dibujar, siempre de cabro chico. Podría a lo mejor haber estudiado, no sé, cómics o cualquier cosa, porque igual me gusta también el anime, como a todos. También más o menos soy de una generación, yo nací en el 83, alcancé igual a ver Pipiripao, también alcancé a ver la oleada del anime en su comienzo, como también tiras cómicas de Estados Unidos y muchas cosas, que son como los polos. Ahora lo oriental está entrando porque
es cíclico, o sea, los americanos ya están quedando atrás porque ya el yen, o sea, la moneda oriental ya está económicamente sobre. Por ende, es algo que sí o sí tiene que darse como tendencia. Lo que no es malo porque uno aprende de un punto y aprende de otro, ¿ya? Y eso también te va ayudando, va activando un poco los puntos de vista. ¿Ya? Y en relación a lo que les comentaba anteriormente, que en mi caso ahora estoy tomando este curso porque yo antes, cuando chico, leía harto. También, como usted, tuvo un inicio, por ejemplo, mis libros que me gustaban mucho era El Carretero a la Muerte, El Faro al Fin del Mundo. También leía estos libros como que se llamaba El Caballo de Troya, todas estas cosas así, enigmáticas, y otros libros de esa índole. Pero después lo dejé de hacer por un tema social, ya sea de estudio, de pega, y uno como que se va como fraccionando un poco y se va saliendo de algunas cosas que son realmente las que a uno le gusta. Y en este, por ejemplo, momento lo retomo. Ya, y mis armas son simplemente en este caso, por ejemplo, recopilar lo que hacen todos los chicos. Por ejemplo, yo recopilo La Musa, recopilo ahora, por ejemplo, el testimonio de Claudia, Pamela, lo que nos enseña de Felipe, de todos. Y voy escribiendo. Ya, y por ejemplo, mi fin de todo esto es hacer algo, independientemente que como un cuento en el blog, o a lo mejor me vaya bien, o a lo mejor seguir puliéndolo como un hobby, en algún momento escribirlo en papelito, a mano, así, a lo mejor como hacía antiguamente, y regalárselo a alguien. Decirle, mira, esto lo escribí yo, o sea, antes de morir me escribí esto, toma, quiero que lo tenga. Y anda pasando, porque no todo es vendido, como lo veo yo. Uno puede ir rescatando toda esta cultura, todos estos términos románticos, literarios, técnicas, y hacer el ejercicio a lo mejor de entregarlo, de pasarle comunicación, información, conocer al otro sin verlo, muchas veces. Ahí hay un punto súper importante y creo que a lo mejor, bajo mi punto de vista, es la forma que uno puede pelear un poco contra lo que el monstruo o la grande economía que finalmente son las que pisotean y le bajan el perfil a lo que es los artistas, lo literal y la historia en sí de las personas. Eso. Igual yo creo que los que están haciendo harto la pelea en ese sentido, Miguel, son las editoriales independientes. O las editoriales cartoneras, por ejemplo. Ahí están ellos ahí dando justamente la pelea a los grandes conglomerados editoriales. Así que ahí está. Estoy viendo las preguntas, Pame, no sé, leo la pregunta. Te la leo yo. Aquí también, mientras Miguel hacía su comentario, su reflexión en torno a lo que hemos hablado hoy día, Cristina escribe por el chat, ¿buscas inspiración o te encuentras? ¿Cómo distingues una idea que puede llevarte a construir un relato de otras? Más bien me encuentra la inspiración, Cristina, en el sentido de que a veces como lo había comentado en algún momento, se me vienen, escucho frases, escucho ideas, alguna conversación que se me queda, y algún tema que me resulta de interés, pero como soy media dispersa, eso a veces resuena, queda en la caja de resonancia y después como que al momento de escribir siempre lo considero como un trabajo, entonces me instalo, escribo y le doy como un determinado también tiempo, desconecto un poco el celular para que no me esté ahí con el bip, bip, bip interrumpiendo. Y creo que el tema, la segunda pregunta es más compleja porque es difícil quedarse solo con una sola idea. Uno a veces tiene muchas ideas y quiere plasmarlas en una obra, en un mismo texto, y a veces no funciona así, como que a veces es una idea para un relato, otra idea para otro relato, o por ejemplo en el caso de las novelas, donde hay más personajes, ahí uno puede como ir involucrando más ideas también. Pero quizás son aquellas que también resuenan en mí, o sea, algo que a mí sí me interesa escribir, de lo que me interesa escribir y que me interese como abordar y jugar un poco también con eso. Gracias por la señal. Había dicho que Sandra levantó la mano y luego pasamos a la pregunta de Olga. Sandra.
Perfecto. Hola, hola. Sí, quería agradecerles por la invitación. En realidad, genial tener esta instancia. La verdad es que hay que celebrar el genio, el carácter, la invención, esa increíble capacidad humana que tenemos de crear artefactos que son capaces de contener estos universos propios, ¿ya? Infinitos, reales, imaginarios, esos pedazos de historia, historias familiares, enseñanza, sabiduría, lo que nos dijo nuestros profesores cuando éramos chicos, esos recuerdos, esas lecciones o narraciones. Y porque esto nos abre la puerta hacia otros mundos, ¿ya? Y también, bueno, el conocimiento y la memoria de quienes nos anteceden. Hay que perpetuar el lenguaje en estos tesoros, o estos tesoros en el lenguaje, pero tener la oportunidad de hacerlo y atreverse a hacerlo, porque cuántos libros tenemos en la cabeza que no alcanzamos a escribir. Entonces te felicito, Claudia, también por haberte dedicado a esto, por todos los que no se pueden dedicar profesionalmente, pero como amateur, los chiquillos que están en y los colegas y los compañeros de trabajo que están en este taller, bueno, tienen esta oportunidad, no se queden en eso, ¿ya? Escriban, pónganlo por escrito. ¿Cuántas veces también escribimos cosas y después las leemos años después y decimos, ya, yo he votado muchas cosas que y de repente ha sido un error, ahora los guardo igual, los sigo guardando, pero muchas cosas inconclusas, ¿ya? Entonces, bueno, que tienen la oportunidad ahora y de que tener gente como Claudia acá hablando, que les dice que es una persona como uno, como cualquiera de nosotros, que solamente decidió poner el lápiz sobre el papel, se atrevió a enfrentarse a esa hoja en blanco. Oye, y Claudia, ¿tú escribes en el compu, escribes a mano? No, en el computador. Las ideas sí, las ideas cuando llegan todo a mano, pero la verdad es que me acomoda mucho más el computador. Ya, porque gente como de mi edad, yo sigo prefiriendo el papel. El papel, sí. No, sí, escribo harto en papel, pero la verdad es que el grueso es en el computador. Porque me permite editar, que es algo que como que mencioné, como que lo recursivo, porque a mí sí, eso sí me mata estar tachando, saco la hoja. Entonces claro, en ese sentido prefiero estar con el computador. Eso nomás quería decirle. Muchas gracias por la invitación. No, gracias, Sandra. Ahí sí, Pame. Me quedé pegado. Sí, ahora sí, me había quedado pegado un momento. Estaba fallando la señal. Ya. Ahora, no sé si me escuchan bien o se escucha entrecortado. No te escuchamos bien. Tu imagen se ve detenida, pero te escuchamos. Voy a apagar un momento la cámara, a ver si en una de esas me mejora un poco la conexión. Ya. En todo caso, yo por mientras puedo leer la pregunta de Olga. Espérenme un poquitito. De hecho, como que se me pegó por la ahí. Sí, sí. ¿Ahí sí? Ya, ahí sí, ahí parece que sí. No sé si me escuchan, porque yo en realidad no los puedo ver. Sí, te escuchamos. Ya, ahora sí. Ya. No alcancé a saber si habías leído al final la pregunta de Olga. No, la voy a leer. La pregunta que me hace Olga por el chat dice, considero que a veces uno tiene un libro al cual recurre en diferentes momentos de la vida, ya que tiene alguna significación especial. ¿Tengo algún libro al cual recurra? Sí. Yo lo he dicho en varias veces, mi libro favorito de la vida es La historia interminable de Michael Ende. Y cada, no sé, 4, 5, 6 años he tenido la posibilidad de releerlo, que tengo una edición Alfaguara así bien manoseada, pero la tengo todavía, y que fue un libro que leí, de hecho, después de ver la película. Yo lo hice al revés, primero vi La historia sin fin, en su momento, y me gustó, o sea, me maravilló, y cuando supe que existía un libro,
mi mamá me regaló el libro y lo pude, hasta hoy en día, uno de los libros que, de hecho, el más manoseado yo creo que tengo, y cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas. Entonces, eso me gusta mucho, porque además, no sé si han tenido la posibilidad de leer la novela La historia interminable, habla de la escritura, habla de la lectura, y habla también de los desafíos que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, en distintos momentos de la vida uno vuelve a conectar y la vuelve a leer, y encuentra ahí, Olga, como siempre algo nuevo. Y a la tu pregunta yo agregaría otra cosa, como cuál es el anime de la vida, porque la verdad es que como es como mi área, es Lady Oscar, que alguien lo mencionó arriba antes, y que ahora estoy muy feliz que el etcétera lo va a volver a transmitir por televisión de pago, pero se transmite, y efectivamente tiene que ver con que serían las dos obras en donde yo siempre regreso y vuelvo o a ver o a leer. De hecho, complementa Olga la pregunta, ¿condiciona su forma de escribir ese libro? No, fíjate, no. A mí me gusta leer, ahí lo leo como lectora, no como escritora. Creo que tiene, que por ejemplo, hay otra novela de Michael Ende que quizás también la conozcan o no, que se llama Momo, y Momo es mucho más densa y más filosófica que La historia interminable. Entonces, por ejemplo, me gusta La historia interminable, pero no así tanto Momo. Entonces, no hay algo ahí en la forma de escribir que quizás como que influya suficientemente en cómo escribo. Yo creo que quizás lo que condiciona más es los ritos que yo hago, que como escribo de a poco, es fragmentario. Entonces, o escribo en momentos específicos del año, entonces eso se nota en los relatos que son a veces como más fragmentarios, y tiene mucho que ver con eso, con los momentos en que puedo escribir. Bien. A propósito de La historia interminable, les dejé en el chat por si quieren después darse una vueltita, que Claudia lidera un equipo que se llama La Otra Lig, que es un colectivo en el cual se habla sobre literatura infantil y juvenil, ¿cierto? Desde una mirada crítica, reúne a muchos profesionales de distintas áreas. También colaboro en La Otra Lig, y les compartí una charla que dio en el contexto de un ciclo que se armó llamado La lectura interminable, y en donde distintos profesionales hablaron acerca de clásicos de la literatura infantil y juvenil, y les dejé el enlace para que pudieran ver todo el análisis que Claudia hace de esta obra, por si están después interesados en seguir conociendo su mirada y su visión respecto a lo que es esta obra, que por cierto es una charla muy bella también, me invita mucho a reflexionar, Claudia, con todo el... Sí, salvo que se nos olvidó grabar los primeros 10 minutos de la charla, se nos olvidó grabarlo, así que parte como súper abrupta la presentación, pero fue el percance del equipo, como que de repente nos dimos cuenta que no estábamos grabando, y grabamos a posteriori, pero alcanzó casi toda la charla. Ignacio, sí. Sí, es que yo creo que es un tema de gusto. A mí me gusta el libro, lo que pasa es que lo encuentro, hay que detenerse, un libro donde hay que irlo leyendo de a poco. En cambio, La historia interminable es como, yo la leo así, no sé, las primeras, son 400 páginas, entonces como que las primeras de 100 o 200 muy rápidamente, entonces tiene una lectura, es una forma de leer distinta, creo yo. Invita a algo distinto también las dos obras de Michael Ende. Y ¿sabes? Te voy a hacer una última pregunta, pero como para ya ir cerrando nuestro conversatorio, que es, ¿qué consejos o recomendaciones nos podrías dar para poder escribir más y mejor? Como para hacer como la síntesis de todo, porque yo creo que implícitamente hay varias recomendaciones que a partir de tu propia experiencia nos has ido comentando a lo largo de toda esta tarde. Pucha, yo no sé si pueda recomendar, porque yo creo que la forma en que uno escribe es tan como propia,
quizás siempre nomás tratar de ser auténticos, en el sentido de que escribir lo que a uno le interesa, y tratando siempre de hacerse quizás lo que más podría decir es como siempre preguntémonos, ¿qué quiero escribir? ¿Cómo lo quiero escribir? Y entonces, el para qué lo quiero escribir. ¿Qué segunda lectura puedo sacar de lo que escribo? No es solamente una historia sobre, por ejemplo, tú, Manuel, que leíste la otra, no es solamente una historia sobre violencia de género. Hay otra cosa dando vuelta ahí que tiene que ver con el lenguaje que se va utilizando en términos de espacio geográfico. O sea, ahí hay otro tema también que se está como soterrado. Y eso creo que sería como mi sugerencia. Siempre pensar en cómo se lee el texto. Después de escribirlo, cómo se lee, qué hay ahí, qué quiero, a qué lector también estoy apelando, porque hay veces que hay lectores que puedo yo estar apelando a un lector que tenga ciertos conocimientos, y claro, y algunos quedan fuera y otros no de la obra, pero lo importante siempre es como ser auténtico y trabajar, 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 y pulir, pulir, pulir siempre. Es cierto que uno en un momento dicen, tengo que dejar la obra, y es cuando yo se la paso al editor. Como, ya, porfa, sigue tú. Porque claro, en algún momento uno tiene que decir stop, pero claramente, si es que a uno ya no le gusta o hay algo que le hace ruido, más vale seguirla trabajando y ser siempre, dentro del auténtico, ser críticos también de lo que hacemos, de lo que queremos, también del por qué escribimos y para qué escribimos, y también leer mucho a los otros. No saco nada con decir que soy escritor o escritora, y cuando a mí me preguntan como, ¿y te has leído? Yo de repente, obviamente hay veces que obviamente no me he leído el libro, porque uno no es capaz de leerse todo en la vida, pero, por ejemplo, yo que estudio literatura, mi área es esa, claramente me leo lo que lo que escriben mis colegas, y ellos no siempre pueden decir lo mismo, que se quedan a veces nomás con un capítulo, o con lo que te escucharon en una entrevista, o con lo que les dijo una persona que te leyó, y creo que eso es súper poco serio. O sea que en el fondo, si yo voy a estar en un área y, por ejemplo, voy a escribir literatura de terror, leamos a los otros escritores de terror, tanto chilenos, latinoamericanos, japoneses, rusos, o sea, en la medida que se pueda, sobre todo a través de Internet, que nos da esta ventaja de tener acceso a veces a los libros, los textos, a partir de ahí. Ese sería como mi consejo. Muchas gracias, Claudia, por darnos esta tarde en donde yo creo que varios sacan muchas ideas, van a surgir muchas ideas desde acá, muchas reflexiones, también muchas preguntas para hacerse uno mismo también sobre sus propios procesos de escritura, y para las misiones y desafíos que vendrán también futuras de las sesiones que nos quedan de taller, porque yo no les llamo tareas, les llamo misiones o desafíos a los ejercicios que hacemos, así que espero que esta sesión también sirva de inspiración. Les agradezco mucho tu tiempo, Claudia, también la presencia de todos ustedes, Cristina y Sandra, que nos acompañaron también de manera excepcional el día de hoy. Y nada, nos vemos nosotros con los demás chicos en la próxima semana. Sí, Cristina, te escuchamos. Muchas gracias, Claudia, por venir. Me encantó tu visita y todo lo que nos transmitiste. Gracias a Pamela también y a todos los presentes. Antes de irse, la Pamela les tiene una invitación a un concurso, chiquillos. Ay, gracias por acordarme, Cristina. Se me había olvidado. Gracias por acordarme de nuevo, que es la invitación que se las mandé por correo electrónico, que es el concurso que se titula ¿cómo estaría pasando? Perdón, parece que se me cayó la conexión. Denme un segundito, que al parecer estoy con problemas de conexión de nuevo. La Claudia tiene problemas. ¿Se me escuchan? Sí. Tenemos BTR, entonces ahí está fallando mi conexión. Denme un segundito, por favor, a ver si aparece.
A ver. Ahí sí, ya estoy, ahí ya volví. La invitación que les quería hacer es que, y se las mandé por correo, pero por favor, chicos, que de verdad hay unos premios muy, bueno, el concurso se llama ¿Qué estaría haciendo tu personaje literario favorito en cuarentena? Y ¿en qué consiste? En que ustedes puedan elaborar una imagen, como si la fueran a publicar en Instagram, pueden para eso utilizar, por ejemplo, Canva, y que cuenten en no más de 100 palabras qué estaría haciendo justamente el personaje literario que más les gusta a ustedes en una cuarentena. Y la idea es que acompañen su texto, o sea, imagínense qué estaría haciendo, en qué situación podría estar, y la idea es que también acompañen ese escrito con una imagen de un lugar que represente o que se relacione de alguna manera con este personaje. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para participar? Que justamente ser estudiante, administrativo o docente de la sede Alameda, y pueden enviar una propuesta a través del siguiente formulario. Les comparto el formulario por si alguno de ustedes desea participar. Tienen hasta el 28 para hacerlo, hasta el 28 en la noche. Aquí les dejo el enlace. Ahí lo dejé. Ese es el formulario. Ojalá puedan participar, hay premios súper buenos. De hecho, tenemos un set Harry Potter, que es el Harry Potter y la piedra filosofal, ilustrado, y viene acompañado de Harry Potter y la cámara secreta. También está el libro Todos deberían ser feministas, ilustrado, y también La casa de los espíritus. Ese es un set también, y otro set que es el set Bowie, con set Bowie, una biografía, y Somos polvo de estrella. ¿Bien? Ahí está para que puedan participar. Cristina y luego Ignacio. Se me quedó la mano arriba, disculpen. Ah, ya. Suele pasar. Ignacio. Muchas gracias. Ya, muchas Chao. gracias. Ignacio. No, solo agradecer a mis compañeras y compañeros de taller por otro sábado más, a Claudia por la conversación. Siempre es interesante entablar diálogo. Eso es muy importante en estos tiempos de aislamiento, de tanta incertidumbre, etcétera, etcétera. Y como tomar la palabra que decía Miguel, yo también considero los días sábados como esta instancia como un bálsamo, en el ajetreo en el que uno está inmerso y nada. Muchas gracias a todos. Gracias, Ignacio. Manuel, vi que tenías habilitado el micrófono. No, era para cuando estaba despidiéndonos. Perfecto. Siempre agradecer una vez más, por supuesto. Y vamos ansiosos a esperar el próximo fin de semana. Perfecto. Nos vemos entonces el próximo fin de semana, chicos. Participen del concurso, por favor. Vamos a trabajar. Chao, muchas gracias. Buenas tardes. Chao, Miguel. Chao, Manuel. gracias a todos. Olga, Cristina, gracias. Felipe, Miguel, Manuel. Nos vemos.